Europe is also held back by weaknesses. And if you take it in a nutshell, over the last 20 to 25 years, our business model has basically relied on cheap labor from China, presumably cheap energy from Russia, and partially outsourcing security and security investment. These days. Bueno, este es el discurso de esta semana de Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comunidad Europea, donde lo que plantea es, oiga, mire, el modelo ya no da para más, hemos estado viviendo de la mano de obra barata de China, de la energía barata de Rusia, de la seguridad que nos proporcionaba la OTAN y Estados Unidos principalmente, y eso ya no da para más, tenemos que reinventarnos. Dice también que encargó el informe Draghi para volver a recuperar la competitividad. ¿Llegamos tarde, Julián? Sí. El informe Draghi es rotundo y muy clarificador, ¿no? Yo creo que Europa se ha quedado atrás, desde luego lo demuestra en lo que serían actividades de alto valor añadido, la inteligencia artificial y cualquier otra, también en el vehículo eléctrico llegamos tarde, ya China y todos los demás están mucho más adelantados, y yo creo que la principal causa es el exceso de regulación que tenemos en Europa, ¿no? Siempre se dice que Estados Unidos inventa, China copia y Europa regula, ¿no? Bueno, pues esto es así y tenemos el ejemplo con el reglamento de la inteligencia artificial. Somos los últimos en aparecer en todo este tema de inteligencia artificial y sin embargo no hacemos nada que ponerle puertas al campo, lo cual dificulta que podamos crecer en ese sentido, ¿no? Alemania, que ha sido siempre la locomotora de Europa y el país que realmente llevaba la iniciativa, exportaciones, vehículos y digamos maquinaria, etcétera, de alta calidad, se ha quedado desfasada, no puede competir en los mercados internacionales y yo creo que no es verdad que efectivamente todo se haya basado en mano de obra barata china. El problema no ha estado ahí, yo creo que el problema es más grave y es el que ha derivado de la globalización, en que en realidad pues todo era susceptible de ser producido en otros países, lógicamente con mano de obra más barata, pero también con peor calidad que la europea, ¿no? Y ahora nos hemos encontrado con que efectivamente no somos líderes en nada. Es decir, competencia desleal también, porque se permitió a China entrar en la OMC sin las exigencias de la OIT. Oiga, usted tiene barra libre, pero ninguna exigencia ni medioambiental ni laboral. Hombre, pues es una competencia claramente desleal, ¿no? No solamente China, también Marruecos, por ejemplo. También, claro. Claro, que no le imponen los mismos requisitos, por ejemplo. Y entonces, claro, la crítica de los productores, del sector primario, pero también de los industriales, es plenamente legítima. Y por eso Trump ha dicho, oiga, hasta aquí hemos llegado. De acuerdo, pero tampoco caigamos en discursos proteccionistas, porque lo que estamos diciendo no es que nosotros, para estar un poco mejor, que estén peor los demás. Yo creo que aquí el debate del informe de Draghi del año pasado, lo que ha puesto el acento es en la competitividad europea. Y está claro que Europa ha perdido muchísima competitividad por varias razones. En primer lugar, por los temas energéticos. Es decir, hemos renunciado a disponer de una autonomía energética. Alemania fue la primera que, por una parte, pues vino a echarse en brazos de la energía rusa, a imponer una serie de condiciones de liderazgo de Europa en cuanto a las energías verdes, es decir, que aquí hubo un Acuerdo de París en el 2015, un Pacto Verde Europeo en el 2019 y a partir de ahí Europa se ha deslizado por unas energías limpias, cuesten lo que cuesten, y eso ha supuesto una pérdida de competitividad para lo que es la industria europea. En segundo lugar, una hiperregulación, es decir, la idea que tenemos ahora mismo de Europa es de una burocracia, de unos burócratas que están constantemente regulando cualquier cosa, que lo que hace es constreñirnos respecto de los continentes que nos rodean, respecto de Estados Unidos, China, pero eso no es culpa de ellos, es culpa nuestra de tanta regulación, ¿no? Y en tercer lugar, por lo que venía a decir, hemos subcontratado la defensa, es decir, que Europa ha renunciado a un protagonismo en cuanto a sus relaciones exteriores. En primer lugar, porque carece de una posición única, y eso lo vemos cada vez que hay algún tipo de incidente en Europa, ¿no? Que entre Francia, Alemania, España, etcétera, etcétera, nunca conseguimos una posición común europea.
Y todo eso lo que nos lleva es... Y luego capacidad también, porque Bueno. el ejército europeo, lo que entonces se llamó ejército europeo, era principalmente británico, pero como ya no está en la Unión Europea... Claro, es que al final el problema que tenemos es que también el Reino Unido pues, estará en el mejor de los mundos, porque evidentemente ahí está la libra como está, y ellos están siendo puente entre Europa, Estados Unidos, Claro. siguen teniendo esa cita financiera en el que acusaron un primer golpe, pero evidentemente del que han renacido y el que ahora mismo va... en una tendencia desgraciadamente descendente es Europa. Entonces tenemos que retomar ese alto valor añadido, apostar por los centros de datos, apostar por energías limpias, pero no a cualquier coste. Es decir, esta decisión que toma Pedro Sánchez de cierre de las nucleares, es decir, las nucleares, la energía nuclear, que es una energía, por otra parte, que desde Europa ya se ha admitido como una energía limpia, claro, es la energía que nos da estabilidad al sistema y basta con ver todos los días los diagramas y los flujos de energía eléctrica para comprender que es la que nos permite tener luz constantemente. ¿O qué queremos? ¿Una Europa o una España que de solo corte funcione de luz? si sale el sol. Claro, de corte de luz, como pasa muchas veces en Venezuela o pasa en Cuba. ¿No? Claro. Queremos una España que tenga una garantía de suministro. Claro. Y esas decisiones que se toman tan alegremente, el cierre de las centrales nucleares, lo estamos viendo con Almaraz. Bueno, ¿eso sobre la base de qué? Es decir, hay un estudio de competitividad, porque la energía es clave para la industria. Claro. Si renunciamos a la energía, renunciamos a la industria. Y podríamos empezar a hacer prospecciones, que al parecer hay gas en las aguas de Canarias. ¿Por qué no se plantea eso? Porque al parecer, podríamos ser autosuficientes y eso sería increíble, ¿no? Soltaríamos amarras de los países islámicos de los que dependemos energéticamente hoy. Bueno, pues frente a un Trump que ha dicho que quiere cortar con eso que se ha venido a llamar como la religión climática, Sánchez hace exactamente lo inverso. Nosotros vamos a reafirmarnos en el Green Baby Green. Bueno, remando en contra del discurso de la historia de los tiempos, lo cual es alucinante. Ya se posicionó en contra absolutamente en el otro lado, nada más la investidura. Eso mereció que nos calificara de BRICS, no porque lo fuéramos, sino porque nos comportábamos como BRIC, y ahora lo que hace Sánchez es reafirmarse. Sí, efectivamente, soy BRIC, voy a seguir suicidándome económicamente. Oiga, ¿y eso por qué? Un suicidio. Yo creo que yo personalmente creo que es que Pedro Sánchez aspira a convertirse en el líder mundial, digamos, de los disidentes, quiero decir, el Foro de Puebla y todos estos, grupos marginales a la izquierda, ¿no? Ya que no puede ser el líder de los países occidentales, pues vamos a ser los de los otros países, ¿no? Yo creo que es una barbaridad. Nosotros ya nos gustaría, para lo bueno, estar en el grupo de los BRICS, ahí está el tamaño de Brasil o el tamaño de Rusia. Les criticaremos por razones de tipo político, por falta de libertades, ¿no? Pero no por el tamaño económico que tienen, incluso de la propia Sudáfrica. No podemos compararnos con Sudáfrica, que tiene, con el doble de población, una renta per cápita que es menos de la mitad de la española, ¿no? Nosotros estamos realmente no en el grupo de los BRICS, sino en el grupo de los PIGS, ¿no? Portugal, Irlanda, que también nos gustaría estar ya al nivel de Irlanda, Portugal y Grecia, ¿no? Entonces, esta obsesión de nuestro presidente, las energías limpias, decía ahora mismo Salvador, las nucleares, pero también el fracking, que tampoco lo estamos explotando, tendría mucho o menos importancia. Somos líderes en energías renovables, la energía eólica, etcétera, pero bueno, pues efectivamente tampoco esa es la solución. Líderes porque hemos apostado Claro. por unas líneas de subvención, por una serie de ayudas, que es lo que nos ha situado en un liderazgo mundial, pero nada más. Claro, ese claro. dinero público. Claro. No Porque, en soluciona cambio, la con energía respiración nuclear, que artificial, es limpia, claro. la energía nuclear que es barata y la estamos desmantelando en España. Una de las ventajas de que se haya caído el decreto Omnibus era que iba ahí el gravamen a las energéticas. Es decir, que además lo que hacemos es encarecer más la factura de todos los ciudadanos, la factura de la luz, con esos gravámenes que, gracias a Dios, de momento, y hasta que el presidente Y que la consiga del mayoría gobierno, que es suficiente. Puigdemont, hasta que Puigdemont, presidente de gobierno, Quiera. no diga lo contrario, no hay gravamen. Y que a las- las- Y creo que va a ser que no, porque Repsol ya ha dicho que Sí, yo creo que ahí lo las tiene más inversiones difícil. en Tarragona están en riesgo, y eso ya es sagrado. Y que las energéticas efectivamente paralicen sus inversiones, que es lo que necesitamos. De hecho, todas ellas han anunciado inversiones en Portugal y en otros países fuera de España, cuando Claro. lo que necesitamos aquí es inversión. Bueno, quiero que escuchen la tontería de la semana, que siempre nos viene de la mano de Yolanda Díaz, que nunca nos deja huérfanos de esa tontería de la semana. La de esta semana es realmente espectacular, escuchen. Tanto,
el escenario en el que estamos es así. Pero no se explica la historia de la humanidad desde Espartaco hasta hoy sin la conquista de nuevos derechos. Por eso estos debates son tan claves. Desde Espartaco hasta hoy era un gran sindicalista. Permítanme decirlo. Espartaco como un gran sindicalista, esto ya es lo máximo. Yo nunca he visto a Espartaco en las mariscadas. ¿No? O sea, que eso de sindicalista tengo mis dudas. Yo nunca le he visto tomar marisco en ninguna de las películas. Y eso, o sea, que dudo de que esta tontería de la semana tenga alguna base real. Pero sobre todo, lo importante de Yolanda Díaz no es lo que dice, es lo que no hace. Porque claro, esto nos haría gracia si fuera un programa pues, de humor, ¿no? Pero claro, es que hablamos de la ministra de Empleo. Es decir, estamos hablando que España tiene la tasa de desempleo más alto de Europa. Y la señora ministra, en lugar de ocuparse de eso, que tenga que ser su preocupación, de lo que se ocupa es de a ver qué tontería digo esta semana para que no se hable de lo que no hago, que es trabajar por el empleo, trabajar por la seguridad social. Y a ver cómo sigo aceitando a las centrales sindicales para que sigan trabajando a favor del gobierno, que ya lo que se ha anunciado esta semana es espectacular. Los sindicatos se van a manifestar contra la oposición. Oiga, esto es el mundo al revés. Pero fijaros además que la Constitución española reconoce el papel en la negociación colectiva a los agentes sociales, es decir, sindicatos y patronal. Y acabamos de asistir a una firma en la que se va a imponer por decreto, también por decreto, sin negociación en el Parlamento ni con los agentes sociales, de la jornada laboral de 37 horas y media, cuya efectividad para las empresas medianas y grandes va a ser nula, porque ya tienen jornadas inferiores a esos 37 horas y media. Pero a quien va a hacer realmente daño es a la pequeña empresa, y nosotros somos un país de pequeña empresa. El 95% de la empresa española es una pyme, mini pyme o micropyme, con un trabajador o ninguno, o con uno o con dos, una pequeña tienda de ultramarinos, un pequeño café, una cafetería, etcétera. Claro, esas 2 horas y media que puede parecernos insignificantes, no solamente en que lo que va a suponer de menos horas de trabajo y por tanto un incremento del coste de mano de obra, de la hora trabajada, sino también para la organización de los turnos. Las pequeñas empresas, las pymes y micropymes, no se puede permitir el lujo de contratar a una persona más, y hay que sumar a la reducción de jornada que no se tiene en cuenta incrementos de la productividad, y además, por si fuera poco, una subida del salario mínimo interprofesional, que puede parecer también poco, 50 euros, pero también es un 5% de incremento. O sea, claro, si juntamos todo, es una bomba. Y todo eso, Julián, con muchas de esas pymes y micropymes que ya son empresas zombies, es decir, que ya están en pérdidas, pues ya les das la puntilla y las matas directamente. Bueno, hay otro elemento que me gustaría que comentáramos rápidamente, que es el tema de las pensiones. Estamos todos hablando de la subida de las pensiones que se han aprobado en este último decreto ómnibus, pero ¿son sostenibles? Le han preguntado a un economista en Televisión Española y esta ha sido su respuesta. Sinceramente, con los ingresos que se están obteniendo, yo creo que las pensiones no son sostenibles. ¿No son sostenibles? En su forma actual, no. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que la generación de mis hijos no van a cobrar pensiones? Pues esa es la pregunta que está encima de la mesa, porque realmente el cálculo actuarial es bastante fácil, ¿no? Y realmente el sistema de la seguridad social está quebrado, o sea, está en números rojos, se está manteniendo con impuestos. ¿Y eso hasta cuándo? Yo creo que eso está claro. Yo creo que esa pregunta final de la periodista es retórica. Evidentemente, por donde vamos es que nuestros hijos no puedan cobrar la pensión, porque claro, tenemos un sistema de seguridad social en quiebra que ya se sostiene sobre la base de los impuestos públicos. No es un sistema de reparto, no es un sistema equitativo, sino que ahora mismo hay muchas más personas y entran muchas más personas en el sistema de cobro de pensiones públicas de las que entran en el sistema de empleo. Y luego hay otro. Entonces, la única sostenibilidad del sistema de pensiones es el empleo. Que entre más personas, por supuesto, ahí también hay que dar la mano y la acogida a las personas inmigrantes, que entre más personas y que coticen. Claro. Y que esas cotizaciones es lo que sostienen el sistema. Ahora, un sistema en el que la base de la pirámide cada vez se reduce más, pues lo que nos va a llevar es a una quiebra, bueno, como la que estamos viviendo. La base realmente es teóricamente amplia, porque estamos hablando de 20 millones de cotizantes, pero claro, sobre bases muy pequeñas. ¿Por qué? Porque muchos cotizan por unas horas nada más, con sueldos muy bajos. Y hay un dato que me parece muy inquietante. Resulta que la pensión media es ahora ya mayor que el sueldo medio de los menores de 35 años. Esto es un escándalo, ¿no? Sí. Bueno, que las pensiones son insostenibles, que el actual sistema de pensiones, tal y como está concebido, es insostenible, lo demuestra. La última reforma que introdujo el ministro Escrivá no ha valido para nada, ha sido un parche que no soluciona. Claro, como muy bien dice, sí, ya hemos ampliado la edad de jubilación,
ya estamos muy cerquita a esos 67 años como referencia. Es verdad también que ha subido la edad media de jubilación, la real, y se aproxima ya a los 65 años, pero el problema es que efectivamente en la base de la pirámide los jóvenes se incorporan, por un lado, muy tarde al mercado laboral, segundo, cuando se incorporan lo hacen con salarios muy bajos, por tanto, con cotizaciones muy bajas, y mientras tanto, todos aquellos que nos jubilamos, esta generación del baby boom, los que ya han empezado a jubilarse y los que van a venir a continuación, nos jubilamos o se jubilan con bases de cotización muy altas y con una esperanza de vida muy prolongada. Claro, todo esto hace que el sistema se convierta en insostenible. ¿Cuál es la solución? Hemos visto además que ya está, el gasto en pensiones está cercano a los 200.000 millones de euros, ¿no? Efectivamente, es que no hay presupuesto que lo mantenga si no aumentamos la base de cotizantes y no aumentamos la base de cotización. Pero si aumentamos la base de cotización y, por tanto, o el tipo de cotización, lo que hacemos es cargar de más costes a las empresas, con lo cual el incentivo a contratar también desaparece. Es complicado, hay fórmulas que ya hemos visto por ahí, como la mochila austriaca o aquella otra, en la que cada uno genera su propio plan de pensiones, y yo creo que esto que acabamos de oír, que los jóvenes en el futuro, cuando lleguen a la edad, no van a cobrar la jubilación, tenemos que también incentivarles a que hagan sus planes de pensiones privados, como ocurre en otros países del mundo, sin perjuicio de la jubilación que puedan recibir con cargo al sistema público. Sí, yo creo que aquí lo que hace falta es un acuerdo de Estado. Es decir, que aquí lo que hace falta es que los partidos pues, realmente cojan al toro por los cuernos y que haya un pacto de Toledo y que de alguna manera, de verdad, se fijen unas bases. Se ha utilizado esta semana las pensiones como rehén. Eso es. Lo que hay que sacar es del debate político las pensiones, tomar medidas efectivas, no seguir cargando en las empresas, en los trabajadores autónomos, esas cotizaciones para sostener las pensiones de hoy sin ninguna garantía de futuro. Claro. Y por otra parte, sentar unas bases de seguridad jurídica que ahora mismo se carecen. Y luego que no nos tomen el pelo, porque claro, Yolanda Díaz está con la bandera de bajar media hora a la semana la jornada de trabajo, pero cada vez va a ser más tarde la jubilación. Es decir, vamos a estar más años trabajando porque no quieren que nos jubilemos, evidentemente. Claro, y entonces nos quitan media hora a la semana a quien se la tengan que quitar. Lo que queremos es que le quiten ella toda la jornada. Se vaya a su casa, que haya reducción de jornada total para Yolanda Díaz. Con Espartaco, que se vaya con Espartaco. Fíjate, estamos ampliando la edad de jubilación, repito, el objetivo 67 años que se alcanzará el año que viene, pero por contra hemos conocido que el 60% de los parados tienen más de 45 años, con lo cual nos encontramos con que una persona de 45 años va a ser expulsada del mercado de trabajo, no va a encontrar otro puesto de trabajo probablemente de aquí entonces hasta los 67 años, que es cuando le... digamos, correspondería jubilarse con esto nuevo, y claro, le penalizarán, porque al tomar en cuenta los 30 años con esas correcciones, pues es que su base será muy pequeña, y habiendo cotizado, a lo mejor desde los 25 a los 45, 20 años, los últimos de su vida laboral, o de su vida en donde está en activo, no va a cotizar, claro, y su pensión va a computar. Esto es lo que hay que decir, no hay que asustar, pero hay que decirlo. Claro. Y a lo mejor de esos temas de los que debería de preocuparse Yolanda Díaz y no de Espartaco. Bueno, nos vamos a ir a publicidad, vamos a hablar a la vuelta del fiscal general del Estado, que esta semana ha hecho paseillo ante el Tribunal Supremo y se ha permitido desacatar al Tribunal Supremo. Fiscal general del Estado al choque con el Supremo. Alucinante. Antes un consejo, porque si tienen problemas con el colesterol, yo les recomiendo Divecol. Ya saben que el principal riesgo de tener un alto colesterol son las enfermedades cardiovasculares y que hay ciertos factores que aumentan ese riesgo de padecerlas. Algunos son modificables, no son modificables, como la edad o los antecedentes familiares, pero en otros sí que podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable. Y además hacemos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora coedina, Q10, que es el extracto de cardo mariano, así como la levadura de arroz rojo y también citoesteroles y vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Ya sabe, Divecol Forte de Mundo Natural en venta en parafarmacias y también en tiendas especializadas en el 91 446 0000 o en parafarmacia.mundonatural.es. Bueno, ahora sí, nos vamos a esa breve pausa y a la vuelta, fiscal general. Significa que también Sánchez puede ser mucho peor de lo que es hoy. Eso significa que Sánchez incluso ante una probable imputación por un tribunal podría tener el apoyo del Parlamento y que no se concediera el suplicatorio.
y nos dirían que son los jueces franquistas y que... Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Alcalde. ¿Qué es el número 1? No, lo digo porque el hermano, la mujer, el fiscal general del Estado, el secretario de organización del Partido Socialista, el asesor que le conducía el coche cuando iba en las primarias, quiero decir. Es decir, todo este ecosistema de corrupción no es posible sin el número 1. Ecosistema de corrupción, me encanta la expresión. Bueno, hablemos del fiscal general del Estado. Estamos hablando de Álvaro García Ortiz, el hombre que supuestamente debía de ser el hombre honesto, preocupado por la vigilancia de la ley y el orden, imputado por revelación de secretos, delito gravísimo. Se sienta ante el Tribunal Supremo, se le obliga a hacer el paseillo ante el Tribunal Supremo, humillación máxima, no personal, sino para la institución. Y aún así acepta. Vean su llegada al Tribunal Supremo. Buenos días, ¿cómo ha sido la declaración? ¿Está usted tranquilo? Como ven, le dijeron de todo menos bonito y ante ese Tribunal Supremo decidió no contestar, no reconocer la autoridad del Supremo, dice que las pruebas que se han practicado son absolutamente ilegales, dice que la Guardia Civil ha allanado su despacho. No, la Guardia Civil ha trabajado, ha recibido la orden del juez para investigar y ha investigado, se realiza una instrucción. En fin, absolutamente bochornoso. Feijóo, el líder de la oposición, lo que plantea es, oiga, esto es absolutamente inaceptable, es un espectáculo absolutamente muy poco edificante y lo que tiene que hacer es dimitir. El fiscal general del Estado debería de haber dimitido o ser cesado hace tiempo. No dimite porque el señor Sánchez le necesita como defensa de su partido, de su gobierno y de su familia. Y el señor Sánchez no le cesa porque probablemente el fiscal general del Estado ha hecho lo que el señor Sánchez le ha pedido.
Exactamente, esa es la explicación que yo creo que es más inteligente y es lo que está pasando. ¿Quién mantiene al fiscal general del Estado en este espectáculo tan lamentable? Pues probablemente el uno. Pero quiero que escuchen la interpretación que hace el presidente del Foro Judicial Independiente, Fernando Portillo, sobre todo lo que ha ocurrido. Creo que jurídicamente es interesante. Bien, sobre las declaraciones del fiscal general del Estado, tras haber sido interrogado en su condición de investigado por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos, solo indicar que contiene las típicas manifestaciones de todo investigado que no está de acuerdo con que se le investigue y que defiende públicamente su inocencia. Que si la nulidad de los registros, que si no conoce todas las diligencias practicadas, que si el juez ya tiene tomado una decisión, amén de declaraciones más o menos grandilocuentes dirigidas más bien a buscar titulares y concitar a convencidos, como eso de que la mentira nunca puede ser un secreto, como si lo que se está investigando fuese quién tenía razón en el relato político y no la comisión de un delito muy grave como lo es el de la revelación de secretos por una autoridad. El problema, a nuestro parecer, es que ese tipo de manifestaciones propias de todo investigado vengan de quien ostenta la condición de fiscal general del Estado. Claro, porque el hecho de que un delincuente normal, un narcotraficante, diga que las pruebas no valen, que el juez tiene animadversión, etcétera, etcétera, pues es lo normal, ¿no? Que borre mensajes del móvil, pero claro, que lo haga el fiscal general del Estado. Claro, es que aquí el fiscal general del Estado está utilizando el manual del presunto delincuente, es decir, el manual de negar todo, de negarse a contestar y, sobre todo, de obstaculizar la acción de la justicia, ¿no? Porque yo creo que sería una obligación suya, en primer lugar, no haber ido nunca a esa declaración como fiscal general del Estado. Tenía que haber dimitido, como bien ha dicho Feijóo, y yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Pero segundo, además, su actitud procesal está siendo de obstaculización, de falta de respeto, de enfrentarse al magistrado del Tribunal Supremo, de borrar mensajes, es decir, no ha explicado todavía ese borrado de mensajes. Salió el fiscal responsable de nuevas tecnologías de la Comunidad de Madrid diciendo que no existe ningún protocolo de borrado de mensajes, que eso es mentira. No sé cuántos móviles lleva, 5 o 6 móviles diferentes, debe ser cada 2 meses borra. Y además nos dice que es por mensajes que tiene con altas instituciones, sin ninguna duda, que tendrá mensajes con las más altas instituciones del gobierno. Pero yo creo que, evidentemente, hay que exigirle un plus de ética a quien es el responsable de la defensa de la legalidad y el derecho de todos los ciudadanos, ¿no? Y no lo está cumpliendo. Yo creo que está siendo una afrenta a cualquier límite ético, jurídico. Y yo me pongo en el lugar de esos fiscales que todos los días van a los juzgados y tribunales, que todos los días tienen que defender la acción de la justicia, a los ciudadanos, que van convencidos y que son grandísimos profesionales, claro, y que ven a su número uno, al fiscal general, bueno, el número uno no sabemos quién es, por lo menos ve al fiscal general del Estado entrando en el Tribunal Supremo, a su jefe natural, que además ha metido en un lío a los que están por debajo, porque ahí está la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, también que entró en ese lío, y algunos otros, y que tiene que ir todos los días al juzgado y defender y decir, bueno, pero es que el fiscal general, fíjate lo que está haciendo. Si es que está haciendo aquello que yo acuso al presunto delincuente, claro, lo está haciendo el fiscal general. Claro. Y luego, por otra parte, el delito es un delito muy grave. Es un delito muy grave el que ha cometido contra un particular. Es decir, que el fiscal general utilice una información privilegiada, una información de la que no se debe disponer, simplemente para un recurso político contra una persona, en este caso está claro que era contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, simplemente para erosionarla, para hacerla daño personal, creo que es gravísimo, es gravísimo. Pero no solo desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista institucional, porque lo que hace es minar la confianza de los ciudadanos en la institución de la Fiscalía, porque es prácticamente la conversación que se tiene con la Fiscalía es casi como la del confesor. Si tú no tienes la certeza de que eso no va a salir de ahí, pues no hablas. Igual que cuando hablas con un abogado también tienes el compromiso de confidencialidad. Si ese compromiso se quiebra por parte de la Fiscalía, ¿quién se va a sentar delante de un fiscal a hablar? Vamos a ver, yo en la práctica jurídica, y a ti te pasará igual, en muchas ocasiones pues te viene el escrito de acusación del fiscal, viene un pie, una coletilla diciendo esto está sometido a un protocolo de conformidades en el que hay una discreción, hay una relación de confidencialidad con la Fiscalía, en el que yo he ido a la Fiscalía en algunos casos no a negociar, sino a alcanzar una conformidad penal, desde la confianza en que la Fiscalía no va a filtrar nada. Claro. Y en beneficio de mi cliente. Claro. Pero claro, desde el momento en el que la Fiscalía utiliza esas informaciones, esos correos electrónicos
no ya para perjudicar a mi cliente, sino también para hacer daño a un adversario político, en este caso a la presidenta Ayuso, Claro. pues creo que esto cae todo el sistema. Porque todos los días hay abogados, o somos abogados, los que vamos a la Fiscalía a alcanzar conformidades, que luego llevamos a los juicios y que, bueno, pues todas las semanas ocurre y no pasa nada. claro. Pero ahora el fiscal general del Estado, ese sistema, ¿qué hace? ¿Se lo carga? Bueno, el fiscal general del Estado no colabora con la justicia, como es su obligación, de cualquiera, pero más aún del fiscal general del Estado. Está obstruyendo la acción de la justicia, presumiblemente está destruyendo pruebas. Todo ello en sí mismo es un indicio de presunta culpabilidad, porque claro, alguien que no tiene nada que ocultar justamente hace una actuación contraria, ¿no? Lo que hace es poner todo a disposición, aquí está mi teléfono móvil, mi portátil, aquí todo a su disposición. Que contiene información que efectivamente no tiene nada que ver con la causa y que puede ser sensible, el magistrado del Tribunal Supremo lo sabe perfectamente. Muchos sumarios. Y no la utiliza en la causa. Se hace un expurgo, se quita la información que no corresponde y ya está. O sea, eso no es ningún impedimento, porque si no, no se investigaría nunca en ninguna causa los teléfonos móviles ni los ordenadores. Pero fijaros, si os fijáis, cuando decimos, bueno, ¿qué actitud está manteniendo procesal alguien que no debía hacerlo y que no debía estar ni tan siquiera declarar al Tribunal Supremo, porque tenía que haber dimitido previamente? No puede cabernos ninguna duda. Lo que está buscando es la eficacia de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Es decir, está, digamos ya, diciendo que se han vulnerado sus derechos fundamentales. Dice que hay un allanamiento de su despacho, pero si venía con autorización de un juez del Tribunal Supremo, ¿cómo va a ser calificado de allanamiento, no? Que se le requisaron los teléfonos móviles cuando no debían, etcétera, etcétera. Todo eso es ir preparando toda la actuación ante un tribunal posterior, que es el Tribunal Constitucional, en la confianza, perdón un segundo, que fallará a su favor, pero es que hoy he conocido que existe ya una, digamos, unas opiniones de determinados juristas, por supuesto los más afines al Gobierno o al fiscal general del Estado, que hablan de un presunto recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional antes de que haya sentencia, un recurso previo de amparo, que no existe. Sí, bueno, harán no existe, pero será una especie de recurso de amparo preventivo. Claro, preventivo. Como los indultos preventivos de Biden a su familia. Eso es. Es un recurso de amparo en el que Conde Pumpido ya le diga, mire usted, no sabemos si hay algo, pero si lo hubiera, por si acaso, es inocente. Eso o sea, será un poco lo que me asuelvan buscando antes de condenarme, exacto, ¿no? Pero bueno, si no, Pedro Sánchez le dará el indulto preventivo, que tampoco tiene ningún problema en innovar en el derecho español también. O sea, que eso pero no tienes que en mi opinión, jurídicamente tienes un morbo en cómo Pumpido va a blanquear lo imblanqueable, me parece a mí. Sí, pero porque llamar allanamiento a la actuación de la UCO, es que a mí me parece una aberración. Pero hay duda de que si fuera necesario... Lo haría, hombre, si lo ha hecho con los seres, lo hace perfectamente, hemos visto cosas claro. ya iguales o peores, claro, porque claro, vamos a ver, las leyes que está promoviendo Pedro Sánchez en defensa de su familia son inauditas, y ahí las tenemos. Claro. Es decir, que si hiciera falta... Aquí la cuestión es, ¿por qué soporta todo esto el fiscal general? Y lo soporta, como dice el presidente Feijóo, porque alguien le ha dado la orden de que no se puede ir. Y ese que le ha dado la orden es el que podría cesarle. Ya. Y está claro que no se va porque está soportando una carga o es un dique de contención a cosas peores. Y eso es lo que no quieren que sepamos. Si no, pero esas cosas peores no tienen nada que ver con el fiscal. O sea, el fiscal general del Estado utilizó un secreto que nunca debió de revelar para hacer daño a Ayuso. Eso no tiene nada que ver ni con el caso de hidrocarburos, ni con el hermanísimo, ni con el caso Koldo, ni con nada de nada. O sea, podían haberle matado políticamente y sin afectar absolutamente, ni mejorar ni empeorar la situación procesal de los otros casos, me parece a mí. Entonces, ¿por qué no ha cesado ni ha dimitido? Pues sostenella y no enmendalla. Porque yo creo que tiene una sensación de impunidad tal que no aceptan un no por respuesta. Esa es mi sensación. Sí, no sé si él está obligado, obligado por alguien superior a no dimitir, pero lo que sí que es consciente es de que si lo hiciera y se rebelara y dimitiera, contra el criterio de alguien que esté por encima de él, entonces le desampararían. Le dejarían caer. Claro. Y es decir, pues la protección que puede tener desaparece. Por tanto, es como tantos otros que han pasado, como Lobato y algo así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, si levanto la mano, pues efectivamente soy hombre muerto, entonces aquí aguanto hasta el final en la confianza de que me seguirán protegiendo y amparando, ¿no?
pero yo creo que no le va a valer al fiscal general del Estado. No le va a valer, porque yo creo que los jueces ahora mismo en España están dando muestras de una valentía, de un arrojo, de una creencia en un principio de justicia y de seguridad jurídica que es el bastión en el que estamos confiando todos los ciudadanos. Claro, claro. Eso es importantísimo. Es que ¿no? si eso se cae, y España ese papel deja de existir. Del magistrado del Tribunal Supremo, pero del juez Peinado, de la jueza Viedma, de esas investigaciones que son incomodísimas, evidentemente, pero que están yendo a la mayor de las profundidades para que los ciudadanos sepamos qué ha ocurrido realmente en todos esos casos, pues son dignos de elogio y requieren de todo el soporte y de todo el apoyo de los ciudadanos. Bueno, y mientras todo eso está ocurriendo, siguen todos los procesos judiciales en marcha, todo ese entramado de corrupción que rodea al uno, a Pedro Sánchez. Ya saben, el caso de su mujer, de Begoña, el caso de su hermanísimo, el de Badajoz, el caso Koldo, Tito Berni, etcétera, etcétera, etcétera. Y Aldama sigue con información, supuestamente. Lo más interesante es que todo el mundo dijo que no sabía nada de Aldama, que nunca se había reunido con él, que nunca había cruzado una palabra con él, pero oye, luego al final la hemeroteca se le desmiente. Aclarar que yo no he mentido, yo no he negado en ningún momento el contacto. Cuando a mí me preguntan por el mensaje del señor Aldama, lo que dije literalmente, y lo voy a volver a leer porque así lo recogen todos los medios de comunicación, es: lo que tiene que hacer el señor Aldama es enseñar pruebas creíbles. Por lo tanto, en ningún momento negué ningún contacto. Como digo, la mentira, el bulo, es lo que lamentablemente estamos viendo también en los tribunales. Cualquiera puede decir algo sin que se le pida que ponga pruebas encima de la mesa, y desde luego lo que van a hacer los señalados es defenderse. Como saben, el Partido Socialista ha presentado una querella conjunta de todos los señalados en esa comparecencia de mentiras y de bulos. Bueno, el Partido Socialista ha presentado una querella, es decir, se ha presentado una acusación popular, y esa que ahora mismo pretenden eliminar. Pero, Julián, este asunto no termina de concretarse. ¿Por qué Aldama no presenta pruebas concluyentes? Claro, todos estamos viendo que efectivamente las declaraciones que han tenido tanto como Reyes Maroto, como Víctor Torres, como Koldo, como Ábalos, efectivamente se van viendo matizadas por Aldama. Pero la realidad es que Aldama no ha presentado ninguna prueba. Es verdad que ha presentado algunos chats de WhatsApp, ha presentado algunas notas manuscritas. Eso no son pruebas y no sirven para un juicio, creo que estaremos de acuerdo, ¿no? ¿Por qué lo hace? Pues yo creo que por lo mismo, porque Aldama, en el fondo, al final, lo que espera es volver a recibir el amparo y a tener cobertura. Es decir, si ahora saco toda la metralla, ya no tengo nada más que hacer, me desamparan y que hagan contigo lo que quieran. Y de esta manera, bueno, en la confianza de que tarde o temprano alguien me echará una mano y dirá: bueno, no te preocupes, oye, a ti 2 añitos de cárcel, luego te damos una libertad provisional, yo qué sé, ¿no? Es la única explicación. Creo que el papel de Aldama realmente nos está defraudando a muchos que esperábamos que realmente en algún momento, y a la propia Fiscalía, con la que ha hecho un pacto, le tiene que haber defraudado. Oiga, ponga usted algo ya encima de la mesa, ¿no? No solamente más indicios, ¿no? Bueno, ya ver, yo en primer lugar que me niego a pensar que Aldama es un ser de luz, inocente, sino todo lo contrario, es una persona que se ha aprovechado del dinero de los españoles a expuertas, es decir, que ha querido ganar dinero desde el poder público, con la colaboración de muchos cargos públicos que en un primer momento negaron ningún tipo de contacto y que vamos sabiendo, empezando por Reyes Maroto, pues que no sabe cómo tenía mi teléfono, pedía ayuda para ver que me caía de las listas. Oye, qué casualidad que pidas ayuda a alguien que dices que no conoces de nada. Luego que si hablé con él de un proyecto turístico puntual, no nos ha dicho cuál, es decir, los jefes de gabinete de los ministros, el jefe de gabinete de la ministra Montero, etcétera, que todos han negociado, todos han pedido favores, o sea, se van conociendo cosas. Ahora bien, Aldama tiene una estrategia procesal y esa estrategia es dosificar el sacar esos documentos o esas pruebas, porque en el fondo lo que mira es su interés, y su interés es que su condena sea la más pequeña posible, llegar a un acuerdo con Fiscalía, es decir, que de alguna manera a ver si puede negociar poco a poco y que esa condena sea inferior a la que en un principio podría ser, y por tanto va a utilizar esos argumentos a su favor.
Él ha amenazado, de momento evidentemente no ha sacado nada contundente, pero eso no quita que no lo tenga que lo vaya a utilizar en un futuro. Es que a lo mejor no tiene pruebas, porque es que claro, cuando tú cometes un delito no vas dejando rastro, obviamente, ¿no? Si es verdad que él va a los ministerios con 15.000 euros en metálico, no le dice fírmame un recibí. Entonces, claro, ¿eso cómo lo prueba? Sí, o las señoritas, ¿no? Es decir, que esto de las señoritas... Claro, que tenía un piso para señoritas. ¿Eso qué? ¿Tiene una cámara? Que le pagó 25.000 euros para que hiciera una solución con un aplazamiento de una deuda tributaria que él tenía. También en metálico. Y dice, bueno, lo liga. Sí, fijaros qué casualidad que después él se compró una vivienda. Sí, pero eso no son pruebas. Usted no puede acreditar, no ha conseguido acreditar que le ha entregado ninguna cantidad a nadie, ¿no? No, está claro que todavía pruebas de cargo contundente no hemos visto. Bueno, los chats no están mal, porque los chats evidencian que había una relación, muy intensa, cordial, y que hubo de mucha confianza, de mucha confianza y públicos, exacto, y luego le hemos visto en fotografías en lugares donde no accede cualquiera. Exacto. Es decir, que tendría un trato privilegiado dentro de Ferraz, un trato privilegiado dentro del gobierno, y cómo iba al ministerio como peco por su casa, es decir, que de alguna manera... Tenía plaza de aparcamiento. Tenía plaza de aparcamiento y sobre todo, todavía no ha sacado todo el tema de las maletas de Delphi, que ahí también hay mucho, porque él fue el que organizó ese famoso fin de semana. Pero él dice que no había Pero él organizó todo eso, es decir, nadie sin poder puede organizar eso. Eso es otra cosa, pero que organizó una cena prácticamente con todo el gabinete de Sánchez con Delphi, sí, eso lo ha reconocido. Eso lo ha reconocido y estaba claro que vino a eso. Y vino a una reunión de altísimo nivel. Eso es indiscutible. Ahora, sobre las maletas, lo que él dice es que eran maletas normales de viaje y que para hacer de valija diplomática, para llevar oro, si es que es el rumor, para eso lo podían haber hecho por valija diplomática y no hacía falta el espectáculo. Eso es lo que él dice. Ahora, ¿por qué ha habido tantos viajes a Dominicana en Falcon de los que todavía no se han dado ninguna explicación? Para mí es una incógnita. ¿Por qué se hacían los pagos en metálico en Dominicana y luego qué hacían? ¿Venían a España cómo? ¿Con el fajo? ¿Y cómo pasaban por aduana? Esas son cosas que todavía no se han explicado, en mi opinión. Y si las maletas traían de alguna forma, en cualquier método de pago, un pago de una deuda contraída con Air Europa, de la cual él ha reconocido que estaba contratado por Air Europa y era comisionista para el cobro de esa deuda, pues lógicamente no habrá quedado rastro, ¿no? Ni ha quedado rastro del cobro de la deuda por Air Europa, ni del, digamos, el contenido de la maleta. Si venía con billetes, con 40 y tantas maletas que pasan por valija diplomática. Hay muchos interrogantes. Lo que queremos ver son las imágenes. No sé por qué todavía no tenemos las imágenes del aeropuerto, que es algo inexplicable. Que ella vino a un fin de semana a Madrid a triunfar con medio gobierno y terminó en la pista del Pero de nuevo es la sensación de impunidad. Con Coldo y con Aldama y con Ábalos, que eso es lo que se encontró. Y sobre todo que quedan muchas cosas por explicar. Yo creo Pero fíjate la sensación de impunidad, ¿no? Porque el gobierno dijo, Aldama le dice al gobierno, oye, que hay una orden europea y que no puede venir. Nada, ningún problema. O sea que las órdenes europeas, pues oye, que son a título de inventario, a nosotros no nos afectan ni las órdenes europeas, ni la Constitución española, ni nada de nada, no nos afecta nada. Porque el business as usual, y Delphi tiene que venir aquí a hacer lo que tengan que hacer, pero con todo el gabinete. Pero esa es la impunidad que hemos visto en todos los casos, porque lo hemos visto en hidrocarburos, lo hemos visto en cómo va un rector de la Complutense al Palacio de la Moncloa a negociar una cátedra, es decir, es una impunidad, es una soberbia desde el poder que no hemos visto hasta ahora. Pero fíjate, Salvador, que mientras la licencia de hidrocarburos o la cátedra en la Complutense son asuntos internos de España, el hecho de vulnerar, poner pie en territorio Schengen, ya no hablamos como si España estuviera fuera, no, es que la prohibición era pisar y sobrevolar territorio de espacio Schengen, ¿no? Entonces, aquí todo el mundo se afana en decir, no, es que pasó por la sala de tránsito, fue una sala especial. Oiga, ha sobrevolado espacio Schengen y ha pisado espacio Schengen, territorio español. No ha pasado control de pasaportes, etcétera, etcétera, etcétera. Además, las maletas, ¿no? La Unión Europea ahí también tenía que haber dado un paso adelante y haberle pedido explicaciones a España. No me consta que las haya pedido, y por eso ni menos que las haya dado. El ministro Marlaska se quitó del medio y dijeron que vaya a Ábalos con sus amigos y que sea la recepción. Pero el ministro Marlaska, que sabía todo eso,
se quitó del medio porque sabía que había una vulneración flagrante de la normativa. Da igual quién sea el ministro vulneración flagrante de la normativa. Da igual quién sea el ministro y el ministerio, la Unión Europea tiene que pedirle explicaciones al gobierno de España. Creo que el responsable de seguridad del aeropuerto ahora está en lo que en la policía llaman un huerto, ¿no? En un destino relativamente cómodo. Bueno, y hablando de la Unión Europea, resulta que la Comisión Europea ha hablado esta semana sobre las ayudas para el tema de Valencia. El gobierno de España pide ayuda, hay varios gobiernos europeos que ofrecen ayuda y España la rechaza. Alucinante. Solicitó oficialmente ayuda de la Unión, especificando necesidades como, por ejemplo, equipos como maquinaria pesada, sistemas de tratamiento del agua y plataformas de transporte. En respuesta a esa solicitud, la solidaridad europea se ha movilizado de forma rápida, ha sido decisiva. Lituania, Francia, Bélgica, Portugal y Rumanía pusieron a disposición inmediatamente la asistencia necesaria en respuesta a la solicitud de España. De esas ofertas, España aceptó 2, los equipos de Francia y Portugal. Bueno, ¿y por qué no aceptó las otras ofertas de otros países? Son preguntas que el gobierno debería de responder. En fin, que además de la corrupción está esa displicencia de permitirse rechazar ayuda cuando hay ciudadanos españoles que están en una situación absolutamente límite y que encima se les lanza el mensaje de si quieren ayuda que la pidan. En fin, el ecosistema de corrupción, como dice Almeida, que tiene el gobierno es absolutamente espectacular. El Partido Popular ha hecho este resumen. ¿La Fiscalía de quién depende? Depende del gobierno. Pues ya está. El fiscal general está imputado por revelación de secretos. ¿Pero por qué? A principios de marzo en la Fiscalía se dan cuenta de que González Amador es el novio de Ayuso y aprovechan la oportunidad para intentar tapar los escándalos del gobierno. El 13 de marzo se publica que es la Fiscalía la que está ofreciendo un pacto al novio de Ayuso. Empieza el espectáculo. En plena noche el fiscal general consigue que le envíen a su mail particular un correo del abogado del novio de Ayuso que debería ser secreto. Aún más la confianza del Gobierno de España en su fiscal general del Estado. A la mañana siguiente, una empleada de Moncloa le pasa el correo filtrado a Lobato para que se lo saque a Ayuso en el Pleno. En octubre imputan al fiscal general y cuando la UCO va a revisar su teléfono móvil no encuentra ningún mensaje porque los había borrado. Todo muy raro. ¿Quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado? En noviembre, Lobato registra sus conversaciones de WhatsApp en un notario para no comerse el marrón. Total respaldo a la labor del fiscal general del Estado. Según la Guardia Civil, tanto el fiscal general como su jefa de prensa cambiaron de móvil una semana después de abrirse la investigación. ¡Qué casualidad! Y máxima confianza en el fiscal general del Estado. Y hoy el fiscal general declara como imputado en el Tribunal Supremo. Se demuestra que las cosas, al final, el tiempo las pone en su sitio. Bueno, pues ese es el resumen del Partido Popular sobre todo el culebrón del fiscal general del Estado. Pero es que después del fiscal general del Estado probablemente llegue también el uno, el que Almeida llama el uno, bueno, el que la UCO llama el uno, que es Pedro Sánchez. Y si Pedro Sánchez es llamado a declarar por parte de la justicia, ¿habrá suplicatorio? Esta es la pregunta que se hace Abascal. Que también Sánchez puede ser mucho peor de lo que es hoy. Eso significa que Sánchez incluso ante una probable imputación por un tribunal podría tener el apoyo del Parlamento y que no se concediera el suplicatorio. Y nos dirían que son los jueces franquistas y que... O sea, se ha aceptado el suplicatorio para Ábalos, pero quizás para Sánchez no. Lo que parece que está claro es que el discurso por parte del gobierno es hipercrítico hacia la justicia. Que si hay lawfare, que si hay activismo judicial, que si son fachas con toga, que si se presenten a las elecciones y quieren participar en política. Es una falta de respeto al Poder Judicial espectacular. Claro, yo creo que el Ejecutivo asaltó el Legislativo y se ha cargado el Parlamento. Y ahora se quiere cargar el Poder Judicial. Empezó por el Tribunal Constitucional, por la Fiscalía General del Estado, por la Abogacía del Estado y evidentemente va a continuar pues, contra los jueces y va a poner diques de contención de lo que ellos creen que son ataques de los jueces, que es al contrario, que precisamente lo que quieren los jueces es dar luz a estos casos oscuros. Pero vamos a vivir tiempos tenebrosos futuros en el ataque a los jueces. Es decir, la única salida que tiene el Partido Socialista y Pedro Sánchez es atacar a todos los jueces que se atrevan a investigar casos que les afecten. Como está ocurriendo, como hemos visto con el juez Peinado, que hasta le achacaron que tenía 2 DNIs, o sea, es decir, que atacaron a su hija, es decir, lo estamos viendo con otros jueces, lo estamos viendo ahora con el magistrado del Tribunal Supremo. Vamos a vivir tiempos muy duros en el ataque a los jueces, a los magistrados, y por tanto tenemos que garantizar su independencia porque, como decía
Federico II de Prusia, todavía hay jueces en Berlín. Nos hacen falta jueces en Madrid y jueces en toda España para investigar ese ecosistema de corrupción que se ha planteado en los últimos años. Y desde aquí, desde todas las instituciones, de todos los ciudadanos, tenemos que mostrar ese apoyo diario a los jueces. Porque además son la garantía del Estado de Derecho. Es que si no hay jueces independientes que sean capaces de juzgar presuntos casos de corrupción, entonces España desaparece como Estado de Derecho. Por eso, la clave de todo ante un gobierno que tiene unas tentaciones totalitarias y autocráticas espectaculares son una justicia independiente y fuerte. Por eso el Tribunal Supremo es absolutamente clave en todo lo que está pasando. Julia, muy rápido porque nos rapidísimo. Sin independencia judicial y sin separación de poderes no existe democracia. Entonces, la clave del suplicatorio, sí el Tribunal Supremo, porque el presidente de gobierno está aforado y por tanto ante el Tribunal Supremo, si el Tribunal Supremo llegara a abrirle un procedimiento y solicitarle suplicatorio y los argumentos en el procedimiento del juez, del magistrado, sean contundentes, el Congreso estaría obligado a estudiarlo y a concederlo. Obviamente. Julián Salcedo, ha sido un placer, muy buenas noches. Y también Salvador. Muchas gracias. Victoria, muchísimas gracias también. Nosotros nos vamos y volvemos la semana que viene, ya saben, con más información y más análisis. Que tengan buena semana.